En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día estamos en la semana 29 del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Lucas y dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si el dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, ustedes entienden que se mantendría despierto y no le dejaría romper el muro. Estén también ustedes preparados, porque el Hijo del Hombre llegará a la hora que menos esperan. Pero Pedro preguntó: Señor, ¿esta parábola que has contado es solo para nosotros o es para todos? El Señor contestó: imagínense a un administrador digno de confianza y capaz. Su Señor lo ha puesto al frente de sus sirvientes y es Él quien les repartirá a su debido tiempo la ración de trigo. Afortunado ese servidor, si al llegar su Señor lo encuentra cumpliendo su deber. En verdad les digo que le encomendará el cuidado de todo lo que tiene. Pero puede ser que el administrador piense: mi patrón llegará tarde. Si entonces empieza a maltratar a los sirvientes y sirvientas, a comer, a beber y a emborracharse, llegará su patrón el día en que menos lo espera y a la hora menos pensada. Le quitará su cargo y lo enviará con sus desleales. Este servidor conocía la voluntad de su patrón. Si no ha cumplido las órdenes de su patrón y no ha preparado nada, recibirá un severo castigo. Y si otro servidor hizo sin saber algo que merece azote, recibirá menos golpes. Al que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho. Y cuanto más se le haya confiado, tanto más se le pedirá cuenta. Palabra del Señor. Queridos hermanos, San Martincito fue consciente, totalmente consciente de todo lo que recibió del Señor. Y en ese sentido, él no tuvo ningún reparo en cumplir con todo lo que el Señor le pedía. Vamos a ver cuáles fueron entonces los oficios que ha tenido San Martín, cómo ha ido viviendo, cómo ha ido él respondiendo, ¿no?, a todo aquello que él recibió del Señor y que lo dio, que le responde en la medida, en su amor a Dios y en su amor al prójimo. Como campanero, todos los días que fue religioso, San Martín puntualmente tocaba las campanas de maitines y del alba. Fue tan vigilante el dicho hermano Fray Martín de Porras que enmendaba el reloj, y tan perseverante que nunca dejó de oírse esta salva a la aurora. Ya la gente, cuando escuchaba las campanas de maitines o de la aurora, ya sabía qué hora era, porque Martín fue muy puntual en este trabajo. El toque del alba se efectuaba con la primera luz del día, fíjense ustedes, antes de salir del sol a las 4 de la madrugada. Con el toque del alba era que salía el primer oficiante a rezar la misa del alba o misa de la aurora, la que se decía aún en tinieblas y con muchos cirios encendidos, ¿no? Martín siempre ayudó en esta misa.
siempre tuvo devoción de hacerlo, siempre tuvo devoción en en tocar las campanas del maitines y del alba, ¿no? Era una devoción, él sentía que ese era su deber, que eso es lo que le pide el Señor. No lo hacía por cumplir, sino que lo hacía con devoción, por amor a Dios, por amor al Señor. Una costumbre, este fue campanero que nunca falló, tocaba maitines a la medianoche, y entre el resto de maitines de la medianoche y el resto de la aurora del alba, rezaba y se disciplinaba en el coro. De no poder hacer las oraciones en el coro, lo hacía en la sala capitular. ¿Qué cosa era que se disciplinaba? Ya vamos a hablar más adelante. Las disciplinas eran mortificaciones con un látigo que se aplicaba Martín, se flagelaba, ¿no? Se flagelaba en las pantorrillas, en las nalgas y en las espaldas, ¿no? Ya más adelante vamos a hablar de estas cosas detenidamente. Lo importante es que saber que él cumplía como campanero, pero con devoción, a la medianoche y a las 4 de la mañana. Y entre las medianoche y las 4 de la mañana, no es que él se iba a dormir a su cuarto, sino que él hacía su oración. Lo hacía en el coro, lo hacía en la sala capitular, o donde la agarraba, o también lo hacía frente a los altares, ¿no? Podía cabecear un poquito, pero también se disciplinaba. Eran 3 disciplinas que él se daba todos los días. De día y de noche, él recorría la iglesia, rezaba de rodillas ante el Santísimo Sacramento, especial devoción le tenía al Hijo, a un crucifijo que había en la sala del capítulo, al Ecce Homo de la capilla de la Veracruz y al pequeño crucifijo de su celda. Martín amaba el sacramento del altar, pero le tenía una devoción muy especial al Hijo crucificado, a nuestro Señor crucificado. A la Virgen María, que era la patrona de los dominicos, la Virgen del Rosario, también le tenía mucha devoción. La imagen en la cual San Martín le rezaba, la tenemos nosotros aquí en Lima, en la misma que está en el templo de los padres dominicos, que todos sabemos dónde está en el Jirón Camaná, me parece que es Jirón Camaná, la primera cuadra, Jirón Camaná. Ahí está la iglesia de los dominicos, ¿no? Que en ese entonces era la iglesia de la Virgen del Rosario, no sé si hoy ya conserva el mismo nombre. Trató de imitar a Santo Domingo, al fundador de los dominicos, y le tenía también una especial devoción. En su antecelda tenía la imagen de quien él llamaba San Auxilio. Nadie sabe quién era San Auxilio. ¿Por qué digo a su antesala? Porque cuando vamos a hablar de la enfermería, vamos a ver que la enfermería era todo un claustro. En ese claustro había una celda, que era que había que entrar a esa celda, para de ahí pasar a la celda su celda personal de San Martín. Otra devoción era ayudar a las misas. A pesar de que los muchos trabajos en la enfermería, él se daba tiempo para ayudar a las misas, sobre todo la misa de la aurora. En cuanto a su comida, Martín no comía carne. Su sustento fue muy moderado. Comía coles frías, un poco de caldo, frutas, algunas verduras. Cuando la comunidad
comía carne o pescado, él no participaba de estos alimentos. Pero ¿sabe lo que hacía? Los guardaba. Como vamos a ver más adelante, cuando él atendía a los pobres, a los esclavos, a los indios, que él atendía de una manera muy especial, independientemente del que estaba a cargo de la enfermería, de los enfermos, de los frailes del convento, los religiosos del convento. En Cuaresma comía pan y agua. Llegada la Pascua o Resurrección, se premiaba. Se daba un premio. Pero ¿saben con qué se premiaba? Con un poco de yuca, un poco de camote, algo de sopa de coles, pero se abstenía de carne. El pan que Martín comía todo el año no era el que preparaba el convento para los frailes, porque él era fraile. Recuerden que él era fraile, sino el que era para los esclavos del convento. Recordemos que estamos en una época en la cual existía la esclavitud, ¿no? Y el convento también tenía esclavos, y los esclavos también tenían su propia enfermería. A los esclavos se les preparaba un pan que le llamaban un pan de acemita, que era hecho de afrecho y un poco de harina. Ese era el pan que comía Fray Martín. Él no comía el pan del convento. Todas esas cosas que él no comía, se las guardaba para compartirlo con los pobres. Lo dicho sobre su alimento concuerda con su contextura. Era magro, ausente de grasa y enjunto. Sin embargo, era fuerte y resistente. Era tenaz. El vestido que usaba Martín, vestía el hábito blanco de cordellate. El cordellate es una lana que tiene trama en forma de cordoncillos, muy pobre y humilde, lo que le correspondía a un donato. Se abotonaba por delante desde el cuello hasta la cintura. El borde del hábito lo llevaba a la altura del talón, con mangas anchas para guardar las manos. Su hábito era viejo, pero no era sucio. Para salir a la calle usaba una capa negra, que no se la quitaba ni para atender a los enfermos. De su cuello colgaba un rosario de cuentas grandes y negras, y además un cordón donde pendía la lanceta para sangrar. Recuérdense que él era enfermero, no era el enfermero principal, pero era el que hacía todo, porque como era donado, había un fraile, un religioso, ¿no?, que era el enfermero titular, por así decirlo. En la cintura, por ser enfermero, llevaba un ceñidor de cuero conteniendo sus instrumentos quirúrgicos barberiles. Los zapatos que usó fue aquel desechado por un religioso. En una oportunidad, un donado del convento zapatero le regaló unos nuevos, pues lo había curado de una herida apostemada. Estos terminaron en los pies de un pobre. El sombrero nunca lo usó puesto, sino colgado detrás. Por más sol que hubiera, él lo usaba colgado. En el campo usaba un bordón de mostajo, o sea, un bastón, ¿no?, que era más pequeño que él. Debajo del hábito llevaba una túnica de sayal muy vasta de lana burda, ¿no?
Él hacía todo eso porque él buscaba la mortificación en su cuerpo constantemente. Vamos a hablar de eso ya más adelante. Esta túnica era listada de blanco y negro. Le llegaba hasta las rodillas, chamuscada a la candela. Abajo estaba todita chamuscada. No usaba camisa ni jubón que pudiera proteger el tórax y los brazos del roce de esta túnica interior. Tampoco usó una prenda de la cintura a las rótulas para abrigarse. En épocas de mayor penitencia usó un sayal hecho de lana y cerda de caballo. Entonces, en general tenemos ya una idea de cómo era San Martín, en general, ¿no? Sabemos que era campanero, por lo tanto sus horarios de vida no eran como el de todos, ¿no? A una hora de acostarse, dormir, levantarse, pues no. Su horario de sueño era, dormía muy poco comenzando, ¿no? Porque si no estaba trabajando o atendiendo a los pobres en la enfermería, estaba dedicándose a su oración al Señor, ¿no? Ya vamos a ver más adelante cómo era esa oración al Señor, por qué él buscaba la soledad, que en realidad no era soledad, porque eran encuentros con el Señor. Ya vemos que sus devociones, tenía devoción al Santísimo Sacramento, al fundador de los dominicos, a la Virgen del Rosario, al Hijo de Dios crucificado, una devoción muy grande, y tenía un santo que le llamaba San Auxilio, que nunca se supo quién fue. O sea, él hablaba de San Auxilio, nada más. No hay testimonios escritos de él, porque lo poco que él dejó escrito se perdió también. Entonces su comida era muy magra. Él no buscaba el placer de la comida, ¿no? Se alimentaba con cosas solamente con lo necesario para comer, ¿no? Y la buena comida, todas esas cosas, las guardaba para compartirlas con los pobres. Tanto la comida como la ropa, las cosas que le obsequiaban para él, esa era su vida de él. Su vestimenta era tal que también formaba parte de su mortificación, ¿no? Así como se disciplinaba, también la ropa era parte de su disciplina, porque era muy tosca, le causaba molestia en el cuerpo, pero todo eso él lo hacía por amor a Dios. Era el sentido como él se sentía muy ligado al Señor, igual en sus disciplinas, que en algún momento, cuando toque ese momento, vamos a explicar cómo era su vida mística, su disciplina, cómo trabajaba él en la barbería. Ahora ya tenemos solamente una idea general de Fray Martín, ¿no? En general, cómo organizaba su vida, qué es lo que comía y cómo se vestía. Vamos a terminar esta reunión, ¿no? Pidiéndole al Señor que nos permita cumplir también a nosotros con lo que Él nos pide, como dice en el Evangelio, ¿no? A quien más le dio, más le va a exigir. Pues, ¿a quienes más les ha dado? A aquellas personas que están a cargo de los grupos sociales. Recuerden, no nos olvidemos en esta pandemia de COVID-19 que el Señor les va a exigir más a las personas que han tenido más responsabilidad. Eso no nos vamos a cansar de decirlo, porque es la verdad. Deben de tener conciencia de que estamos de paso por este mundo. Acá no nos estacionamos, ¿no? Martincito lo sabía muy bien y él buscaba vivir la manera como podía relacionarse con Dios, amar a Dios